Hola, hola. Hoy sí me escucha. No les escuchaba. Muy bien. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este inicio de semana? Para nosotros, ¿verdad? Porque es nuestro primer día de clase. Sean bienvenidos, séptimo grado, a esta semana número 4. Esta semana nos corresponde trabajar lo que es el contenido socioemocional en base al respeto. Así que nuestra reflexión va a estar basada en el respeto. Así que vamos a trabajar un nuevo tema, el periodo colonial. Voy a hacer un paréntesis. Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por su esfuerzo y dedicación en la asignatura. Así que felicidades por su buen desempeño. Ya tenemos nuestro primer 35 ganado, la entrega del brochure y el laboratorio. Así que felicidades por su desempeño en la asignatura. Así que vamos a dar inicio. Les presento lo que es el contenido socioemocional. El respeto se manifiesta cuando nos respetamos a nosotros mismos como seres humanos y respetamos a los demás y a las cosas que nos rodean. Muchas manifestaciones de respeto están influidas por la cultura y la sociedad en la que vivimos. El respeto es básico para construir relaciones sociales y se fundamenta en otras actitudes como la capacidad de aceptar la realidad, tanto las posibilidades como los límites. La veracidad, palabras, obras y gestos dignos de ganarse la confianza de los demás. La paciencia, en la medida en que respetamos a los demás con quienes nos relacionamos. La justicia, que capta a los demás desde su punto de vista. La ausencia de prejuicios al mirar a los otros. La cortesía, que nos lleva a huir de lo que desagrada a los demás. El silencio y la acogida, creando una situación adecuada para escuchar a quienes nos rodean. Somos respetuosos cuando reconocemos que todos somos diferentes y debemos ser tratados de modo distinto. Conocemos a cada uno como es, sin clasificaciones previas. Nos comportamos evitando disgustar a los demás o tratándoles con poco cuidado. Eliminamos la crítica innecesaria a los demás. Fomentamos las actuaciones positivas a favor de los demás. Y finalmente, buscamos lo positivo en quienes nos rodean. Ahí teníamos la reflexión en base al respeto. Vamos a ver quién me colabora dando su opinión sobre el respeto. Que debemos de respetar a todas las personas como son, a pesar de que estamos diferentes, tenemos que llevarnos bien con las demás personas porque así podemos formar una sociedad respetuosa, con valores. Muy bien, gracias. Su compañera o compañerito, no vi quién era. Perdón. Pero sí, ¿verdad? Mencionó algo muy importante. Mencionaba que es uno de los valores importantes en los cuales cada uno de nosotros pues debemos practicar. Además también se encuentra, ¿verdad?, en el ideario de nuestro colegio, porque ahí aparece, ¿verdad?, entre uno de los valores. Así que el respeto, muy bien. También el respeto, ¿verdad?, debe aprenderse. Respetar no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos y con las opiniones con las demás personas, sino que se trata de no discriminar, de no ofender, de no tratar de ofender o hacer sentir mal a las personas, sino que debemos, ¿verdad?, hacer sentir bien a cada una de las personas, sus compañeros, a los miembros de su familia, sus vecinos, etcétera, ¿verdad? Sino que tomar decisiones que nos hagan
felices. Muy bien. No sé si alguien más tiene otro aporte. ¿Alguien más quiere participar? ¿Nadie más quiere participar? Vamos a ver, está Anderson Mateo, que nos quiera dar su opinión. Mateo Bonilla, ¿no está? Aparece acá que está en clase. Vamos Buenos a ver. días, Hola, señor. hola, díganos. ¿Qué nos puede decir del respeto? Bueno, que es un valor muy importante que todos debemos tomar en cuenta siempre y pues que debería de ser algo que nunca debe faltar Muy bien, y Mateo. que si así como nos gustaría quizás que pues nos respeten, nosotros hay que hacer lo mismo con los demás. Excelente, excelente. Su compañerito mencionó también algo muy importante, haciendo referencia a respetar. Si nos gustan que nos respeten, nosotros también debemos de respetar. Muy bien, Mateo, lo felicitamos por su aporte. Excelente. Bueno, pues entonces pasamos a lo que es el desarrollo de la clase. Vamos a trabajar lo que es el periodo colonial en Centroamérica. Explicar las características principales de las estructuras sociales y productivas de la época de la colonia en Centroamérica, estableciendo su influencia en la sociedad actual. Acá vamos a hacer referencia a nuestra tercera época o tercer periodo. Vamos a entrar ya de lleno hablando sobre la conquista, sobre la colonización y sobre la herencia colonial, ¿verdad? Toda la herencia que nos dejó. Acá vamos a enmarcar la vida, ¿verdad? La vida en la época colonial, cómo fue la vida de nuestros antepasados. Prácticamente fue la época que tuvo mayor auge para nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque aquí hace referencia, ¿verdad? Cómo se vivió, ¿verdad? Se vivió en esa época todos aquellos acontecimientos, enseñanzas, etcétera. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar hablándome un poquito de la época colonial? ¿Qué acontecimientos o qué se dio durante esa época? Hola, ¿alguien que me quiera dar una La característica? conquista del territorio y sometimiento de los pueblos originarios. Muy bien, Dana, gracias. Sometimiento, excelente. ¿Alguien más? Señor, ¿verdad que fue cuando hicieron una administración similar a la de España, verdad? Sí, Alonso, muy bien, gracias. Vamos a ver cuáles fueron las instituciones que se crearon tanto en España como en América. Muy bien, excelente. ¿Alguien más quiera dar otro aporte? Que marcó la formación de la cultura latinoamericana por medio de la fusión de las culturas americanas con la cultura española. Excelente, Rigoberto, muy bien. ¿Y esa mezcla cómo se llamó? Mestiza. Muy bien, mestizaje, ¿verdad? Los mestizos. Nosotros somos mestizos, descendencia mestiza. Excelente, muy bien. ¿Alguien más quiere dar otro aporte? Yo voy a venir. Ok, Luis.
Hola, hola. ¿Alguien más quiere dar otro aporte acerca de la colonización? Ya no. Bueno, pues iniciamos. ¿Ok? Aquí les presento la siguiente lámina, donde hace referencia a una parte muy importante, el periodo colonial. Cuando llegan los españoles, ¿verdad? Comenzó lo que es una nueva etapa en la historia de América, a lo que se le denominó la colonización. Eso es como el territorio conquistado, ¿verdad? Recordemos que era tan inmenso, pues el rey de España ordenó que fuera dividido en virreinatos y cada virreinato también estaba gobernado por lo que era un virrey. ¿Quién era el virrey? Era el que representaba al rey en las colonias. El virrey estaba gobernando en América y él ejercía lo que era el gobierno superior en su territorio y también debía fundar pueblos y ciudades, a lo que se le denominó también el idioma, ¿verdad? Lo que es el castellano y se convirtió en lo que es el idioma oficial y se impuso la religión católica. Permítame, acá voy a abrir un documento que se lo voy a presentar también. Ok, entonces aquí les voy a presentar lo que es otro documento. Vamos a ver si me lo abre para hacer referencia a lo que le estamos hablando. Permítame. Ok, no me abre el archivo, pero acá yo se los voy a presentar aquí en la pantalla, siempre en la presentación, ¿verdad? Donde hace referencia a lo que les estaba mencionando sobre la llegada de los españoles. Entonces, el idioma, ¿verdad? Lo que decíamos era lo que se había impuesto, ¿verdad? Como lo es el castellano, el idioma que se convirtió en oficial, y decíamos también que se había impuesto la religión católica, pero sin embargo los nativos mantuvieron la práctica de sus creencias y de la religión. Una característica que ellos presentaban era que creían en muchos dioses. Entonces, como la religión vino a sustituir, pues solamente se cree en un solo Dios, ¿verdad? Esa es una de las características que se representaba. Acá en la siguiente lámina hacemos referencia a las características que se tenía para fundar las ciudades. Decía, tener acceso a fuente de aguas, terrenos cultivables y planos, población indígena para trabajar en su construcción. Se levanta una plaza y en su lateral este se edificaba la iglesia parroquial. En otros laterales se construían los edificios de ayuntamiento y de la capitanía general. Al centro de la plaza había una fuente y su alrededor funcionaba el mercado. Los españoles ocupaban las viviendas cercanas a la plaza principal y las zonas aledañas se instalaban las familias criollas y el resto de la población pues vivía en lugares alejados. Vamos a ver, ¿qué características ustedes observan acá en nuestro país? Si se mantienen ciudades o pueblos
coloniales. Algunos que ustedes hayan visitado. Guayúa tal vez, es que tiene como un parquecito, tiene la iglesia, San y tiene así Salvador, como, Muy bien. Ahí nos menciona Alonso y Dana algunos de los... San Miguel también, señor. Sí, sí, Alonso, muy bien. ¿Y Sonsonate? Sonsonate, muy bien. Creo que allá en el pueblo de mi mamá, ahí cerca de ahí hay un parquecito y una iglesia cerca. ¿Se recuerda cómo se llama ese pueblecito? Déjenme recordar. Ah, Platanare, pero está un poco más arriba, ese parque. Pero es bien bonito. Ah, muy bien. Tenían características coloniales. Muy bien. Ahí sus Sí, cerca compañeros de ahí. también. Hola, Jimena. Que quería decir que cerca de ahí había una iglesia que como que tenía aspecto de ser construida en la época colonial. Excelente. La mayoría de las ciudades, ¿verdad? En los pueblos, tiene esa misma fachada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque construían la iglesia, a los laterales el mercado, pues los ayuntamientos o la capitanía, pues se reconocía, ¿verdad? Como comandancias, luego ya fueron quitadas, pero en algunas se mantiene la misma estructura. Y sus compañeros también mencionaron Huayúa. Sí, ¿verdad? Usted va, visita la iglesia, está el parque, la fuente, a los laterales se encuentra el mercado y así, ¿verdad? Todos los servicios básicos que necesitaban las familias criollas, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? También Sonsonate. Mencionaban San Salvador, sí, ¿verdad? En la catedral, usted ve los parques, cerca está el palacio, los mercados, y hace referencia también a las ciudades coloniales. Si ustedes han visitado Suchitoto, también, ¿verdad? Todos aquellos Yo pueblos. he, yo Hola. he visitado Suchitoto, señor. Ah, Diego, muy bien. Y ve esas características que estamos mencionando. Sí, señor, se ve como se ve que lo hicieron hace tiempo eso. Muy bien, sí, ¿verdad? Tiene todas las características. Si usted va a Santana, Panchimalco, pueden observar que tienen las mismas características las ciudades coloniales. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente lámina. Y aquí sí están las principales autoridades que se dan durante la colonia. Acá mencionaban sus compañeros, ¿verdad? Al inicio, las instituciones. Habían instituciones que se encontraban en España y que desde allá, pues, se dirigía, ¿verdad? A través de las autoridades que se encontraban acá en América. Pues principalmente tenemos la monarquía o la corona española. ¿Quiénes eran o cuál era la función? Bueno, pues era el rey de España, quien era la máxima autoridad. Tenemos también el Consejo Superior de Indias. ¿Qué función ejercía? Asesoraban al rey, nombraban funcionarios, organizaban las expediciones y elaboraban las leyes que regían en las colonias. Ellos eran los que se encargaban, ¿verdad? Darle asesoría al rey. Ellos nombraban quiénes iban a estar acá en América, quiénes eran esos funcionarios y también todas aquellas expediciones. Tenemos la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Quiénes eran? Bueno, controlaban el comercio y la navegación. Solo se podía negociar entre América y España. Esa era la función que ejercía la Casa de Contratación de Sevilla. También teníamos la Real Audiencia. La función era que servía, ¿verdad? O funcionaba como tribunal a cargo de justicia y se ocupaba del orden y del gobierno
en las ciudades. Esas eran las instituciones. No sé si quieren agregar algo o preguntar sobre las autoridades que se encontraban en España, pero que dirigían el funcionamiento de las instituciones en América. No sé si hay preguntas o tiene algo que agregar, comentario. Ok, entonces pasamos a las autoridades en América. ¿Quiénes desempeñaban las diferentes funciones en América? Se encontraba el virrey. ¿Quién era el virrey? Pues representaba al rey en América y era la autoridad más importante en las colonias. La Capitanía General tenía a su cargo la organización y el mando de las tropas militares. El corregimiento se encargaba de la recaudación de impuestos. El ayuntamiento o cabildo eran gobiernos que existían en cada ciudad y pueblo colonial, era dirigido por el regidor y sus funcionarios. Prácticamente era como funcionaba, como digamos el ejército, ¿verdad? O la policía en ese tiempo. ¿Por qué? Porque velaba, ¿verdad? Por cada ciudad y pueblo colonial. También tenemos a la iglesia, que era la encargada de cobrar el diezmo, evangelizar a los indígenas. Su función era crear centros educativos de primera y los seminarios y colegios. Eso eran las funciones de las autoridades que se encontraban en América. Pasamos a la siguiente lámina y hace referencia a lo que es la economía. Bueno, pues durante la colonia, los pueblos debían de asegurar la subsistencia, desarrollaron empresas para satisfacer las necesidades elementales de alimentos, vestidos y el comercio. Ellos se encargaban de la agricultura, la ganadería, que fueron actividades económicas importantes, y la mayor parte de la producción agropecuaria se destinaba para el consumo local y el resto pues era llevado a las grandes ciudades. En la agricultura, en la época colonial, prácticamente se basó en el cultivo de cacao y fue ampliamente cultivado hasta convertirse en lo que era el primer producto de exportación, y por esa razón también fundaron lo que era el puerto de Acajutla. Con el tiempo, el cacao entró en crisis debido a la sobreexplotación del sistema de cultivo y al descenso pues de la población. Entonces, a finales del siglo XVI, comenzaron a exportar añil. ¿Alguien sabe qué es el añil? ¿No era como un tinte? Muy bien, Alonso. Era un colorante azul, conocido, ¿verdad? También en polvo, ¿verdad? Como resultado, pues, del procesamiento de la planta conocida como jiquilite. Otra actividad importante también se concentró en los centros textileros, también llamados obrajes, que eran talleres donde se procesaba el añil y se hacían telas y ropa. Entonces, todo esto, pues, el comercio entre las provincias se ejercía libremente en los primeros años de la colonia, pero esa libertad no duró mucho. ¿Por qué? Porque la codicia de los grandes mercaderes de Sevilla lo llevó a imponer restricciones a España y prohibió a sus colonias comerciar con otros países, hasta restringir el comercio entre ellas mismas. Entonces, todo eso, ¿verdad?, que se da durante la colonia. Tenemos que el cacao era también un producto de exportación y que se da durante la colonia. Acá tenemos también el trabajo durante la colonia.
pues las colonias españolas desarrollaron, ¿verdad? Además de las instituciones que ya mencionamos, utilizaban una serie de instituciones para hacer uso de la mano de obra de los indígenas. Y ahí tenemos el repartimiento de indios. ¿En qué consistió? Era una forma de trabajo forzoso. ¿Por qué? Porque obligaba a los indígenas varones a prestarle servicios personales en las haciendas y la casa de los españoles. Esto debía trabajar, ¿verdad?, una semana de cada mes en beneficio a los españoles y sin recibir una paga, ¿verdad?, sin recibir una remuneración. Entonces, a este repartimiento de indios también se le conoció como mita. ¿Por qué? Porque era una forma de trabajo forzoso. La encomienda. Nosotros conocemos como encomienda, ¿verdad? Alguien que lleva un paquete o algo, ¿verdad? Pero la encomienda viene también desde la época colonial, que era un beneficio otorgado a los conquistadores y colonos, todos aquellos que eran distinguidos, y consistía en el derecho a cobrar la parte de la totalidad de los tributos fijados a determinado pueblo de indios. Entonces, todo eso, ¿verdad? También se trabajaba de una forma forzosa y obligada. Vemos en la siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos cómo estaba organizada la estratificación social durante la colonia. Pues el desarrollo social, ¿verdad?, estuvo marcado en la América colonial por el encuentro de la cultura española y la indígena, dando como resultado un nuevo estrato social. ¿Cómo se llamaba ese nuevo estrato social? Hola, hola, ¿se durmieron? ¿Cómo No, se señor. llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba la mezcla entre la cultura española y la indígena? Mestizos. Mestizos. Mestizo, ¿verdad? Muy bien, gracias. Durante la colonia, los estratos sociales estaban muy divididos y no existían los derechos humanos, y lo que se llevaban la peor parte eran los negros, que eran traídos como esclavos desde África en condiciones inhumanas, y muchos morían durante el viaje en barco. Y ahí vemos en la pantalla lo que es la representación. ¿Quiénes eran los peninsulares? Los que nacían en España. Los ¿Quiénes eran españoles. Exacto, los españoles, ¿verdad? A eso también se les reconoce peninsulares o españoles. Eran los nacidos en España. Luego tenemos los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Pues los criollos eran los españoles que habían nacido en América, pero era de español con español, a diferencia que nacieron en América. Luego tenemos el mestizo, indios mezclados con españoles, ¿verdad? Algunos españoles pues tomaron a la fuerza a las indígenas, y otros sí, ¿verdad? Pues ahí se juntaron, se casaron, etcétera. Indios, población conquistada, ¿verdad? Nuestros antepasados. Mulatos, zambos y negros, que eran los esclavos a los que ellos traían en barco. Y así pues los peninsulares tenían la posición de autoridad y los privilegios, ¿verdad? Los criollos pues eran los que ocupaban puestos públicos y de funcionarios, pero no gozaban de privilegios muchas veces, porque eran menospreciados por los peninsulares por haber nacido acá en América. Los mestizos eran los que desempeñaban los trabajos técnicos como la artesanía. Los indígenas trabajaban la tierra y formaban parte de la servidumbre. Los negros, que eran los esclavos, pues explotaban las minas y trabajaban en las plantaciones tropicales. Y así, la autoridad y el gobierno pues se basaba en el poder de los virreyes para gobernar las nuevas tierras. Y los temas jurídicos eran asunto de las audiencias, quien la iglesia constituía en el centro de la vida religiosa, tanto cultural como educativa.
pero se encargaba de predicar la doctrina entre los grupos nativos y de asegurar un control sobre la conducta moral y todas las ideas de los pobladores. Así que así fue la estratificación social durante la colonia. Acá vemos ya lo que es la herencia en el periodo colonial y que todavía predomina en la actual, ¿verdad? En la actualidad acá en América, pues tenemos la herencia agrícola, que los españoles introdujeron nuevos métodos y productos agrícolas, por ejemplo, herramientas de trabajo, la domesticación de animales propios de Europa, como la vaca, el caballo, el burro, la oveja, la cabra, el cerdo. Entre las plantas que trajeron al continente está el el trigo, cebada, caña de azúcar, las carretas, y facilitaron así el trabajo del campo. Ok, entonces vemos la herencia religiosa. Tenemos acá lo que es la religión católica. Eliminó el politeísmo de las culturas prehispánicas. Sin embargo, varias costumbres y tradiciones se lograron sobrevivir a través del sincretismo de las creencias. La religión fue una de las armas fuertes de los conquistadores y estas se encuentran presentes en nuestras sociedades, regulando los valores moral de los pueblos. Tenemos la herencia lingüística, acá los comparto. En la herencia lingüística, pues los frailes en el descubrimiento de América jugaron un papel importante en la enseñanza de la lengua castellana, que posteriormente se convirtió en el idioma oficial de América Latina, a excepción de Brasil, ¿verdad? Porque fue conquistado por los portugueses y adoptaron el portugués como lengua oficial. Acá en América, pues, predominó lo que es el castellano. En la herencia económica, basada en la agricultura, la minería y el comercio, la mayor riqueza venía de la mina de oro y de plata y los cultivos de algodón, así los ingenios de azúcar. Los españoles criollos eran propietarios y administradores de las tierras, mientras que los indígenas y los esclavos eran mano de obra. El mestizaje. En el mestizaje, uno de los procesos más importantes durante el transcurso que se da en la colonización fue el mestizaje, debido a las relaciones que mantenían algunos españoles con las mujeres indígenas. La cultura, esa se relaciona principalmente con las obras literarias, expresiones artísticas, costumbres, ritos, fiestas que se realizaron en la época colonial, los cuales permiten otorgar identidad a un pueblo. También las obras arquitectónicas como las iglesias, edificios o las casas, ¿verdad? Que tenemos todavía las estructuras en algunos pueblos, en algunas ciudades que se mantienen, ¿verdad? Las estructuras coloniales en las iglesias, etc. Tenemos en la política. El liberalismo fue un movimiento político y filosófico que se refiere a la promoción de las libertades civiles, pero también se opone a un régimen de poder único y absoluto en una sola persona o grupo. También desde el principio, ¿verdad?, surge la idea de los gobiernos representativos que se deben ser elegidos periódicamente, prevaleciendo el poder de una asamblea sobre una sola persona. En la agricultura, la fundación de nuevos asentamientos se hacía sobre plano cuadrado que servía como plaza para el mercado y para las tropas militares. También se asignaba un lado para la iglesia, el otro para la alcaldía y la cárcel, otro para portales de comercio y las casas de familias más importantes.
Y así, ¿verdad? Como lo vimos en la fundación de las ciudades. ¿Por qué? Porque todo eso, ¿verdad? Es parte de nuestra herencia cultural. ¿Ok, chicos? Si no hay dudas o ustedes quieren dar un aporte, quieren consultar, preguntar algo, llegamos ya al fin de ese tema. Si no, pues se van a receso. Hola, Alejandra. Tenía una pregunta, y cuando los españoles vinieron a conquistar aquí América, ¿con qué fines vinieron? Bueno, pues para encontrar primer punto, ¿verdad? Recordemos que eso viene desde Cristóbal Colón, ¿verdad? Para encontrar nuevas rutas hacia Asia, al otro continente. Pero como, si ustedes recuerdan, en los viajes, pues iban encontrando nuevos territorios y en busca de riqueza, que eso fue lo principalmente, ¿verdad? Los conquistadores que querían ganar más propiedades, tener más tierras y saquear el oro que se encontraba en todas esas tierras o lugares encontrados. ¿Alguna otra pregunta? Señor, ¿verdad que los criollos no tenían o sea, se parecían como los peninsulares, o sea, los españoles de verdad, o sea, que sí estaban en la península, pero como los criollos nacieron en América, pues entonces tenían algunas cosas que tampoco podían hacer igual que los españoles. Sí, correcto. Los privilegios, como eran nacidos acá en América, no tenían los mismos privilegios que los que nacieron en España. Pero sí eran de una clase social alta. Sí, eran los que estaban en el segundo peldaño, ¿verdad? De lo que es la estratificación social, los criollos. Los criollos prácticamente funcionaban acá en América, ¿verdad? Eran los que tenían puestos de funcionarios. Ok. Ok, chicos, si no tenemos... Tengo una pregunta. Dígame, Alonso. Los zambos eran la combinación entre negros y indígenas. Sí, ¿verdad? Y también entre los mulatos, los negros que pertenecían a lo que es la clase, ¿verdad? La última de los esclavos. Ok, gracias, señor. Ok, Alonso. Ve, chicos, entonces finalizamos acá. Cualquier duda o consulta, recuerde, no tenga pena, puede realizarla. Y si está viendo también los canales de Canal 10, donde están las clases del MINED, usted también puede preguntar, ¿verdad? Puede sacar sus dudas. Así que nos vemos a la próxima. Adiós, cuídense. Feliz Adiós, día. señor. Adiós, señor, que pasen feliz día. Gracias, Adiós, igual. señor. Señor. Adiós. Adiós, feliz día. Adiós, señor, que le vaya bien. Gracias, igual, feliz día. No lo puedo quitar.